Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a la Radioactiva. Como ya están acostumbrados con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, le dejo nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. Y también tenemos nuestra cuenta de mails, por si nos quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer escribiendo a laradioactivaok@gmail.com. Le doy también los buenos días a cada uno de ustedes que se unió a esta transmisión. Y sin perder tanto tiempo, voy a mandarle la solicitud a nuestro invitado del día de hoy para que se una a nuestra transmisión y así poder hacer la entrevista correspondiente. Ahí está, perfecto. Buenos días, Mariano. Hola Octavio, ¿cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Me imagino que vos también. Sí, acá estamos en el canal trabajando un poco. ¿Ahí me recibís bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Vos me ves bien a mí? Sí, sí, perfecto, genial. Buenísimo. Así que ante todo, bienvenido a la Radioactiva. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, si me permitís, antes de empezar con las preguntas, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arrancamos con las preguntas. Dale, como quieras. Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor Mariano García Realini. Él es periodista deportivo y periodista general, más bien en sí, y hace ya más de 10 años que está trabajando en los medios, ha trabajado en radio y en televisión. Actualmente forma parte del grupo de Somos Samba y es el conductor de todos los noticieros del canal. Así que bueno, Mariano, cuando quieras, arranco con las preguntas. Dale, cuando vos quieras. Me tenés bien estudiado. Esa es la idea, claro, si no después vengo medio vacío y quizás queda medio incompleta la entrevista. No, buenísimo, buenísimo. Acá estamos para lo que quieran. Bien, la primera, ya justamente hablando de la profesión. ¿Consideras que cambió mucho la manera de hacer periodismo o mismo de informar en el último tiempo? Sí, y sobre todo con la pandemia nos obligó a todos a conocer nuevas formas de entrevistarnos, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras. De golpe nos ahorra tiempo de viajes y nos permite estar conectados con personas que incluso en algún momento nos parecía difícil de concretar alguna entrevista o de estar inmediatamente en contacto. Y por el otro, yo creo que pierde un poco eso que tiene lindo la entrevista de encontrarse, de poder leer algunas cuestiones que tienen que ver con lo gestual, con la mirada, con la cercanía. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, pero que claramente nos enseñó a usar nuevas herramientas y nuevas formas de trabajo, nuevos procesos de trabajo muy apoyados en la tecnología, sobre todo al comienzo de la pandemia, ¿no? Nuestra experiencia en los canales Somos y acá en Somos Samba, la pandemia fue el momento donde terminamos de unificar 3 señales locales que cubríamos la información de todo el conurbano, separada en zona norte, zona este y zona sur. Las terminamos unificando y en un principio, acordate que hace justo 2 años hoy, era el momento donde nadie salía de su casa, donde se suspendían las clases, donde cambiaba el mundo para siempre. Y el trabajo del periodista, bueno, es estar en la calle, es contar historias, es estar cerca de lo que pasa y no podíamos salir de nuestras casas. Después, con algunos permisos y con algunas flexibilizaciones, eso fue siendo más permisivo, pero al principio era muy difícil y era todo a través de videollamada. Por lo tanto, tuvimos que conocer un sistema nuevo que en algunos casos lo usábamos para algunas coberturas en el exterior, pero no en la cosa diaria.
y hoy ya es una herramienta de trabajo que es habitual para cualquiera, ¿no? Por lo tanto, sí creo que cambió y que va a seguir cambiando mucho en el futuro. Claro, y en tu caso particular también te tuviste que adaptar a algo o decís, bueno, ya dentro de todo lo conocía y como decías recién, ¿no? Para alguna cobertura quizás en el exterior, una cosa es que se use, pero no es quizás en el día a día, ¿no? No, totalmente. Para algunas cosas lo usábamos, me acuerdo que nosotros lo habíamos usado ya para las coberturas de los mundiales o alguna cuestión puntual de alguna cobertura de elecciones que usábamos alguna salida por videollamada y por streaming. Pero bueno, hoy ya es una herramienta habitual para cualquier medio de comunicación, para alguien que transmite a través de su radio y está también por streaming haciendo video, o lo mismo para canales de televisión o para páginas web. Digo, ya se transformó en una cosa habitual, dependiendo siempre, ¿no? Recién lo estaba viendo en un canal, ahora mismo, en un canal de aire que estaba viendo acá y que no tiene muy buena señal de streaming y la imagen llega un poco pixelada, entonces uno a veces queda atado a la tecnología y a los servicios de las empresas de telecomunicaciones que por suerte están trabajando, invirtiendo y desarrollando mucho en la Argentina para que no solo sea una herramienta cada vez mejor para los medios de comunicación, sino para toda la humanidad, para todos los ciudadanos, para todos los argentinos en este caso, estemos cada vez más y mejor conectados. Lógico, no, más que nada esta pregunta por el hecho de que quizás uno ve la televisión y dice, no, porque en la televisión tienen todos los mejores equipos, tienen las cámaras, todo. Claro, pero si no tienes una buena conexión o no se conecta a un móvil, por ejemplo, en el momento de la noticia, quizás se pierde ese momento o se tiene que pasar a otra noticia para después volver a retomar lo que se había perdido en su momento. Entonces, me parece como que quizás para mismo la industria pesada como la televisión en ese sentido, ¿no? Que haya cambiado tantas cosas y se tuvo que adaptar, como que de golpe nos enseñó a que no solamente nos pasa a la gente que no está del otro lado de la cámara, sino que a todos les pasa. Sí, sí, totalmente. Y no solo con el streaming, sino también lo que decías recién, ¿no? Muchas veces pensamos en las cámaras de televisión o lo que pasa en los grandes canales y en realidad hoy incluso los teléfonos celulares, muchos tienen una calidad en sus cámaras superior a algunas cámaras de televisión y con una calidad y con una definición de video que te permite trabajar desde cualquier lado. Por eso hoy la comunicación, incluso a través de los medios, es mucho más horizontal. Antes venía de la radio, la tele, de los diarios, y hoy es mucho más, antes era muy vertical y hoy es más horizontal y viene mucho más de la propia gente que comunica. Fíjate el ejemplo de la guerra, es una guerra que estamos viendo en vivo y con imágenes terribles y muy dolorosas, pero de mucha gente que está grabando con sus teléfonos celulares, y cuando vos decís la calidad de video de esas imágenes en medio de una guerra es igual o superior a una cámara de televisión, ¿no? Es muy valorable el trabajo de la gente, del laburo de televisión, del camarógrafo, del periodista, pero hoy la comunicación llega desde distintos lugares, por streaming, por teléfonos celulares que tienen alta definición y que hoy captan y muestran imágenes que antes eran solo alcanzables para canales y para grandes canales de televisión. Hoy todo eso se equipara gracias a la tecnología, ¿no? Claro, y justamente hablando de la tecnología, te iba a traer un ejemplo que parece quizás medio absurdo, ¿no? Pero, por ejemplo, antes uno conocía a su ídolo y era la típica que si te lo cruzabas con un papel y una lapicera le ibas a pedir un autógrafo. Hoy en día le pedís una selfie, ¿viste? Entonces, ¿cómo cambió eso, no? Que hasta eso cambió, que decís, ¿cómo puede ser? Yo me volví loco quizás conociendo a una persona o algún referente, sea en la profesión o en algún deporte, y antes le decías, ¿me firmás un autógrafo si es que tenías la posibilidad de tener un papel y un lápiz a mano? Ahora no, agarrás el celular, porque la mayoría de la gente tiene un celular con cámara de fotos, y le pedís una selfie, ¿viste? Hay que tener razón y que no lo había pensado, pero es verdad, eso cambió así. Sí, yo me acuerdo cuando era chico, este, bueno, soy muy hincha de River y era esperar que terminen los entrenamientos para pedir que alguien te firme la camiseta. Eso creo que quedó tal vez ahí en el fútbol, pero la mayoría lo que quiere es una selfie y una imagen con su ídolo. Yo nunca fui de pedir muchas fotos ni referencias, incluso la mayoría de las entrevistas que hice no tengo fotos como hacen muchos, pero no sé, por gusto, por una cuestión que no lo tengo incorporado. Pero es verdad, es un reflejo de cómo la tecnología en ese caso superó
superó ese recuerdo que era tan lindo el de pedir el autógrafo, quedó en el camino. No lo había pensado, hiciste una buena comparación ahí. Bien. Y justamente vamos a hacer preguntas de River, porque sí, también estudié Lo que que sos quieras, hincha de lo que River. vos quieras. Yo me tomé el atrevimiento de meterme con el mate, porque a esta hora de la mañana ya lo necesitaba. Eso sí, antes de hacer la pregunta, quiero hacer la pregunta clásica que siempre pregunto a los que tomamos mate, porque me incluyo. Yo no estoy con el mate ahora, porque si no me verías todo el tiempo con el mate, así que no te estaría preguntando nada así. Yo te quería preguntar si lo tomas amargo o dulce. Amargo, amargo, así como igual me acomodo a cualquiera, pero trato de no consumir nada de azúcar, así que el mate me acostumbré siempre a tomarlo amargo. Bien, bueno, somos dos. Después la gente irá comentando si lo tomará amargo o dulce, pero ya sabes que somos dos. Dale. Bien. Y justamente hablábamos recién de la pandemia, que lamentablemente es la figurita repetida en este último tiempo. Sí. Yo te quería preguntar si tu vida personal, no solamente la laboral, cambió mucho en consecuencia de la pandemia. ¿Tenías una rutina que decís, mira, todos los días hacía esto y ahora no? Primero tengo que hacer esto, después hago lo otro y así. Cambió, sí, cambió bastante, pero porque mi vida está muy atada a mi trabajo. Y cambió también bastante en lo personal, porque antes de la pandemia no estaba en pareja y ahora estoy en pareja, cosa que me hace muy feliz. Pero cambió, no en lo diario, yo me perdí una parte que atravesó la mayoría, que era estar haciendo home office o sin salir de casa. A mí me tocó por mi trabajo venir todos los días al canal, incluso cuando estaba en la calle que no veías a nadie, y eso era como muy fuerte, muy impactante, y hacer los dos noticieros durante mucho tiempo solo, tanto al mediodía como a la tarde. Después cuando, bueno, llegaron las vacunas, nos empezamos a vacunar, empezó todo a flexibilizarse, a funcionar con mayor normalidad. Ahí me tocó estar ya en el horario de la tarde con los equipos mucho más organizados y funcionando. Por lo tanto cambió. A mí antes de la pandemia yo hacía el noticiero del mediodía y ya me quedaba todo el día en el canal hasta la noche, y ahora hago solamente el noticiero de la tarde-noche y buena parte del día estoy trabajando, pero estoy trabajando desde casa o en la calle. El trabajo en televisión a veces nos creemos que es simplemente, bueno, la hora que uno está al aire, que viene al canal y encuentra todo listo, y no, hay un trabajo de muchísima gente que labura todo el día para conseguir las noticias, y uno tiene que estar preparándose de lo que va a hablar y de lo que va a presentar a la tarde o al mediodía, y eso lleva un trabajo previo. Por ejemplo, ahora hoy me toca conducir el noticiero al mediodía y mi compañera de noticiero, Cecilia, está acá desde hace un rato largo preparando el material. No es que llegás a la 1 del mediodía y tenés todo listo y llegás y lo presentás como llegaste, ¿no? Requiere un tiempo de preparación y de esfuerzo y dedicación que lleva buena parte del día. Pero en sí, en lo que me decías, sí, me cambiaron los horarios, cambiaron un poco las costumbres. Me parece que ahora ya las estamos reacomodando, ¿no? Eso de reencontrarnos con todos, ya con la familia, con los amigos, volver a la cancha, al cine, a todos lados, ya por suerte eso empieza a ser normal. Me parece que falta un poco que se termine de ordenar la cuestión de poder viajar, que a mí me encanta y como que todavía falta un poco, o uno tiene ciertos reparos en eso. Seguro. Y justamente no sin invadir, obviamente, pero vos hablabas desde el lado sentimental, personal, en este Sí, caso, no laboral. Decís que te trajo suerte porque ahora estás con alguien. O sea, podemos decir que algo de beneficioso tiene la pandemia. sí, a ver, sí, es difícil decirlo así porque fue muy dolorosa para mucha gente, y mucha gente la pasó muy mal con pérdida de familiares, de amigos, murió muchísima gente. Es muy, muy duro lo que pasó. Me parece que psicológicamente, socialmente trae consecuencias para muchísimos, para todos, en muchos aspectos. A mí, la verdad que uno es un privilegiado, yo tengo laburo, vivo lo que me gusta, y encima en la pandemia tuve hasta la posibilidad de salir de casa a laburar, pero no la viví mal. Y suena feo esto porque, insisto, uno es un privilegiado, tiene suerte y le toca esto. Yo creo que no tiene, y encima a mí me tocó la posibilidad ya en el final de la pandemia, cuando uno podía encontrarse y todo estaba más flexible, encontrar a mi pareja.
pero tuve esa cuota de suerte. La verdad que la pandemia fue muy difícil para la gran mayoría de todos, ¿no? Para mí también tuvo momentos difíciles, pero creo que me siento un privilegiado en esto porque además no me tocó de suerte. Sufrí el COVID, me enfermé, pero sin mayores consecuencias, así que yo me siento un privilegiado, pero fue muy difícil todo lo que pasó y lo que sigue pasando, hay que seguir cuidándose y vacunándose. Lógico. Bueno, te saco un rato de lo laboral y te meto en un ambiente un poco más distendido porque justamente ese es el propósito también de la entrevista, que Lo la que vos gente quieras. conozca un poquito más a la persona, en este caso detrás de la cámara, porque todos te conocemos delante de ella, o quizás detrás de un micrófono de radio, porque al escucharte en la radio en su momento también te conocíamos por ahí. Pero justamente vos hablabas que como periodista muy pocos, viste, dicen, o casi ninguno últimamente, el tema de los cuadros de fútbol. Entonces, uno es consciente de tu relación por River, más allá de lo que vos publicás en tus redes sociales, lo cual está perfecto porque cada uno tiene el derecho a expresarte. Quería preguntarte, ¿cómo nace esa pasión por River? ¿Fue por algún familiar? ¿Fue por un amigo, un vecino que te inculcó los colores? No, fue por mi abuelo Luis, que de chiquito, por mi viejo es hincha de Argentinos, es hincha de Argentino Junior. Y mi abuelo nos llevó a la cancha de chiquitos. Yo la primera foto que recuerdo es en la casa de mi abuelo en Olivos, que éramos así chiquitos con uno de mis hermanos y con una camiseta de River. Y él fue el que nos empezó a llevar a la cancha de muy chicos por el 85, 86, sí, 84, 85, 86, por ahí, y de ahí quedó. Y sí, es indiscutible, es de las pasiones que nunca cambian, ni se dejan, ni se abandonan, y me identifico de toda la vida, de chico hasta hoy, sufro, disfruto, ahora nos toca una época mucho más de disfrute con River, pero también tuvimos las nuestras malas, los últimos años son buenos para nosotros, pero bueno, lo hablaba ayer con un amigo muy fanático independiente, poniendo al fútbol en el lugar que ocupa, y creo que nos vamos poniendo más grandes y lo vamos como regulando un poco más el fanatismo, ¿no? Y sabemos que empieza a ocupar, así como adolescentes era nuestro humor estaba atado al resultado del domingo. Hoy uno ya está más relajado, empieza a entender el fútbol desde otro lugar. Me apasiona, me divierte, pero me parece incluso que en la Argentina de los fanatismos, de las grietas y de las exageraciones, el fútbol es un fiel reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Está exagerado por donde lo miremos. Seguro. Y justamente hablando de la pasión, hablabas de las ganas y demás, ¿no? ¿Hay alguna otra pasión, ya sea, no sé, desde ver una serie, tomar mate, puede ser? Bueno, recién hablabas de River. ¿Tenés alguna pasión o alguna cosa que te guste mucho? Por ejemplo, no sé, cocinar, por ejemplo. Te estoy dando No, ejemplos, ¿no? no, soy malo en todo y más o menos me defiendo con el periodismo. Intento disimular con eso porque si no ya sería demasiado. Pero sí, mi otra pasión es el periodismo, el trabajo. A mí me encanta el trabajo, me encanta el periodismo local. Hoy hacemos algo que es un poco más regional, pero sí, mi pasión es el trabajo y la comunicación. También River, ¿no? Pero como te decía, dimensionado, puesto en el espacio que hoy lo siento y que creo que es el que corresponde. Había otra época donde pasaba todo por River, pero no, si te tengo que elegir alguna otra actividad es el periodismo de lo que siento, lo que vivo, lo que respiro a diario. Creo que esa es mi pasión principal, y laburar mucho y todos los días. Bien, el compromiso siempre tiene que estar, es verdad. Y Sí. justamente, hablando del periodismo, sí, ¿a qué edad fue que se te surgió la idea de decir, bueno, quiero ser periodista? De chico quizás relatando algún gol, puede ser, o quizás de grande, ¿viste? Vos decís, la verdad, mira, tengo la idea de esto, de esto y de esto, y la verdad no me termino de decidir hasta que, bueno, un día dijiste, bueno, quizás es cuestión de probar por acá y, bueno, que sea lo que Dios quiera. De chico yo jugaba con mi hermano más chico, jugábamos al fútbol en el patio de casa. Pobre mi vieja, que recién estaba por ahí mirando el vivo, nos escuchaba mientras cocinaba, mientras se bancaba, y no solo jugábamos, gritábamos y pateábamos por todo el patio y colgábamos la pelota en lo del vecino, que tenía dos Doberman y nos rompía, de dos pelotas nos rompía tres casi los perros. Pero ahí yo ya relataba, jugábamos
siempre jugábamos que él era, jugábamos que hacíamos dos equipos italianos, y él era el Napoli y yo jugaba con el Milan, que era la época después de Maradona en el Napoli, pero era la época de los holandeses en el Milan, y a mí me gustaba mucho, y en esa época sabía mucho de fútbol europeo. Y entonces relataba, mientras jugábamos, relatábamos, yo relataba, y desde ahí empezó el fanatismo por el periodismo deportivo. Después trabajé en algunas radios, en algunas transmisiones deportivas. Después el camino me llevó al periodismo local, y es lo que más me gusta, y el periodismo de actualidad y política y demás. Sigo consumiendo fútbol y lo que pasa día a día, pero ya no con tanta atención como aquella época. Pero creo que me picó lo del periodismo, sí, desde muy chico, y ya relatando en el patio de casa me parece que era lo primero que yo reflejaba que me iba a gustar. En algún momento pensé que iba a ser contador, pero soy pésimo con los números. Ahí veo un amigo que se enganchó, que es Guillermo, que sabe mucho de números, pero yo soy muy malo con los números, así que por suerte no me metí de contador. Y con el periodismo, mal que mal, por ahora venimos zafando. No, no. Así que bueno, Guillermo, si nos querés sacar algunas cuentas, quizás en algún momento te vamos a tener en cuenta para alguna entrevista acá en la Radioactiva. Tiene un Y récord, bueno, ¿sabés que vos a él le decís, sí, esto es en serio, voy a contar porque a mí me llama poderosamente la atención? Él tiene un récord, es muy inteligente. Vos le das cualquier número, cualquier número que se te ocurra, le decís 4.232.124 por 8, y él te lo responde en el instante, por el número 8. No sé cómo hace, no sé cómo es el truco, pero es muy genio en ese sentido. Cada vez que lo veo, lo hace, y es increíble. El número que vos le digas, te lo multiplica por 8 y lo saca al instante. Para mí es imposible hacer algo así. la verdad que es una sana envidia, te digo, porque yo tampoco me doy maña con los números. Por algo te darás cuenta que estoy de este lado haciendo periodismo y no estoy sacando cuentas, ¿no? Estamos iguales. Y justamente me acuerdo, recién hablabas del Milan de los 90, me acuerdo Van Basten, Maldini, bueno, algunos todavía jugaron hasta los 2000, incluso contra el Cuta también. O sea, yo recién te escuchaba hablando de fútbol y yo digo, yo me siento tan identificado con eso que yo digo, qué increíble que tenga algunas cosas en común quizás con un colega que yo estoy acostumbrado a verlo en otro lado, ¿no? No solamente en este tipo de entrevistas, sino que también, como decías vos recién, o al mediodía o a la tarde-noche, también verlo delante de una cámara y decir, bueno, mira con quién estoy hablando. O sea, por un lado yo también me siento privilegiado en ese sentido. Mirá, Y justamente sé que también tenés un programa político mm, donde entrevistas a distintas personalidades, sea político o no. O sea, te mm. estoy, si querés, excluyendo del ámbito político en ese sentido. ¿A qué persona te gustaría entrevistar mano a mano vos y esa persona solos? Que decís, mira, la verdad quiero conocerlo un poquito más, quiero preguntarle qué le gusta hacer y demás. Como una entrevista así, como la que estamos haciendo nosotros, pero en tu caso, ¿te gustaría entrevistar a alguien que decís, mira, esta persona sin duda sería la mejor entrevista que haría? No sé si la mejor que haría, que me gustaría, en realidad cada miércoles que hacemos el programa, en general tengo algún entrevistado que me gusta y que lo hacemos muy gustosos. Iba a ser una, no, creo que no es como la soñada, pero que tenía muchas ganas de entrevistarlo, porque me tendría que poner a pensar a qué personalidad del mundo podría ser, pero teníamos una planteada para mañana y ya confirmada, y tuvo que viajar a Ucrania el viernes. Pero es un tipo que admiro, que respeto, que me gusta cómo ejerce el periodismo, que es Nelson Castro, que iba a venir mañana al canal, y mañana miércoles, sí, y la verdad es que no viene porque viajó a Ucrania el viernes. Esa, por ejemplo, era una entrevista que me iba a dar mucho gusto hacerla, y además estamos con muchas ganas de arrancar este año porque volvemos a las entrevistas presenciales. Veníamos muy acostumbrados a hacer el Zoom durante todo el año, y la verdad que este año también el programa va a cambiar y va a tener mucho de entrevistas mano a mano, más personales, más intimistas, no solo de la política, sino abriendo un poco más el abanico, y va a estar muy bueno. Pero postergamos el inicio de 23 en punto para el miércoles que viene, y también vamos con una entrevistada en este caso que va a dar que hablar, pero me lo reservo porque todavía no está confirmado. Pero también es
es una entrevistada que tengo muchas ganas de hacerla el otro miércoles. Pero con Nelson tenía ganas de hablar, sobre todo por lo que está pasando en la Argentina hoy, en el mundo hoy, por los libros que sacó, la salud de Diego, la salud del Papa. Me parece que Nelson tiene mucho para contar. Bueno, será después de la guerra cuando vuelva y va a tener mucho más para contar. Está haciendo un trabajo increíble, así que lo haremos al regreso seguramente. Bien, si querés comentarle que existe la radioactiva Nelson Castro, ¿por qué no? Quizás en un futuro lo podemos tener acá también. Le vamos a decir y le vamos a gestionar, ¿cómo no? Claro. Perfecto. No, más que nada porque te imaginarás, obviamente que Marciano, te iba a decir casi, Mariano García Realini, se me mezclaba el apellido y el nombre, es un invitado, Nelson Castro es otro, y así con cada una de las distintas personalidades que pasan por acá, te digo, vos ves con la gente le gusta interactuar y viste cómo estamos haciendo ahora nosotros de esta charla, yo veo que mucha gente te está saludando, no sé si tendrás club de fans o no, pero te cuento que No es para tanto, no es para te tanto. saludan bastantes personas acá. Y justamente te voy a meter un lado más personal, ¿no? Vos justamente hablabas de River, que te gusta cómo juega el equipo, que hace un par de años ya viene consolidado y demás. Yo te voy a hacer un par de palabras claves así, como decimos los periodistas, ¿no? Y a ver con qué te relacionarías vos en sí. Es como una especie de juego, pero que al mismo tiempo es fácil de responder. Si no lo entendés, me decís y listo. Dale. Bien, yo te quería preguntar, sí, ¿brindás seguridad como Armani en el arco? ¿Tenés la seguridad de Maidana en la defensa? ¿El kit en ese momento de Poncio, si querés ahora de Enzo Pérez? ¿O la definición de Julián Álvarez? ¿Cuál Ahí elijo de ya, estas? Y yo me gustaría, no, creo que ninguna, porque son todos fenómenos, pero me gustaría un poquito de cada uno y si no, poder dar la seguridad que da Armani en el arco, eso me gustaría, sí. bien. Pero también, si querés, te dejo afuera, o sea, sin jugar, pero controlando todo, no como Gallardo, sino un perfil un poco más bajo como Francescoli desde el lado de la secretaría. Quizás decís, bueno, yo me quedo afuera Con como esa por el me club. quedo. Con esa me quedo porque además yo tengo admiración por Enzo de toda la vida, de jugador, bueno, ahora en el otro rol que tiene, pero me parece que era un jugador exquisito, así que me gustaría esa última, la de Enzo entonces. Entonces me estás diciendo que mucho para el fútbol jugarlo, no. De chico jugaba, sí, de chico jugaba, me defendía, no era ninguna cosa, jugaba, pero después nada, con el tiempo empiezan los dolores de rodilla, de esto, del otro, y ahora nada, entreno por mi cuenta, salgo a correr un poco por el río, por la zona del Bajo de Vicente López, pero no, ya jugar todos los días ya quedó para algunos años atrás. Bien. Y justamente recién hablábamos al principio de la entrevista, esto de que ahora con un celular quizás puedes hasta tener una mejor calidad de definición que una propia cámara, que el lente en sí de la cámara que usa un camarógrafo día a día. Yo te quería preguntar que creo que la mayoría de las personas, obviamente que los que tienen el título de periodista lo pueden hacer mucho mejor, Mm. pero quizás que cualquier hijo de vecino, como se dice habitualmente, sacando una foto o grabando un mini video por algún incidente que haya pasado en su barrio y demás, puede ser también llamado como Casa Noticias. Yo te quería preguntar si para vos cambió el uso de las tecnologías en el periodismo, más allá de lo que decíamos recién, ¿eh? Si cambió la manera de decir, bueno, mira, yo hoy en día grabo un video y sé que un noticiero, sea el que sea, ¿eh? No solamente somos ambas, sino cualquier noticiero hoy en día pone una línea de WhatsApp o pone un Instagram o pone un Facebook para que los Mm. vecinos puedan notificar y obviamente que, bueno, si el canal puede hacerse presente, bienvenido sea, y si no, bueno, se prenderá el reclamo y se pasará por otros lados, ¿no? No, está claro, sí, sí, cambió radicalmente, cambió el circuito de la noticia. Antes la gente te avisaba lo que estaba pasando, te mandaba un fax, te mandaba un mensaje al contestador automático, te llamaba o te enterabas de alguna manera, iba el canal o el periodista a cubrirlo. Hoy el circuito de la noticia cambió, fíjate, hay algunos medios, para mi gusto, de manera exagerada, que se nutren con media hora de información por las camaritas de seguridad de la calle o por algún video ciudadano. A mí me parece que es importante la presencia del periodista, del equipo periodístico en el lugar de trabajo, son profesionales que conocen lo que están haciendo, pero es muy bienvenido el aporte ciudadano. Hoy es fundamental, no podés hacer periodismo hoy si no tenés ese,
esa cercanía que es el contacto con la gente y el que te aporta muchas veces muchísima información de lo que está pasando en el barrio y que se registra con el teléfono celular, con alguna camarita de mano, pero ya todo teléfono celular tiene una cámara incorporada y de esa manera terminás generando muchísimo contenido que está muy bueno. Hoy me parece que es que cambió radicalmente, que llegó para quedarse. Lo que te decía antes, la comunicación antes era vertical, bajaba de una manera por determinados actores, por los medios, por el medio que te gustaba, la radio, el diario, el canal de televisión te gustaba, y hoy viene de otro lado, hoy viene de otro lugar, y viene desde la gente, desde la calle, desde los ciudadanos que están activos, y es muy bienvenido, y no es que es cualquier hijo de vecino, gente denunciando, contando historias buenas, malas, historias duras, difíciles, pero es la vía de comunicación que hoy está, que llegó y que claramente llegó para quedarse y que está muy bueno porque nos acerca a través de la tecnología mucho más con nuestros televidentes, oyentes, o quien esté del otro lado, ¿no? Sí, claro, es verdad. Y justamente vos recién hablabas de el tema del periodismo, ya sea general como deportivo, hablabas que también en su momento habías pensado en ser contador, pero que al final los números no eran lo tuyo. Yo te quería preguntar si tuviste otro trabajo que quizás no conocemos, no sé, de repente ser volantero, por decir un ejemplo, ¿no? Pero tuviste algún otro trabajo que puedas contarlo, obviamente, si es que se Sí, puede. sí, todo, puedo contar todo. Sí, sí, arranqué repartiendo pizza a la vuelta de casa. Ese fue mi primer trabajo, en la pizzería de Daniel, en Papu Pizza. Ahí empecé, después trabajé en una inmobiliaria también, repartiendo volantes para conseguir casas a la venta. En esa época existía eso. Este, y después no me acuerdo si se... laburé una época con mi viejo también, en la oficina de mi viejo, un tema comercial que hace mi viejo, venta de herramientas y demás. Y después ahí ya empecé a trabajar los fines de semana en radio, en transmisiones deportivas, en Radio Splendid, en Radio Libertad, en la vieja Radio Belgrano, ahí empecé, en el fútbol de ascenso, después el fútbol de primera, después transmití una época la campaña de Huracán, hicimos en una FM que estaba en la ciudad, en la zona de Flores, y trabajé ahí un par de años cubriendo un huracán en el ascenso. Y después ya sí arranqué con el periodismo local en un canal de televisión que estaba en Bécar, que era muy chiquito, que salía por multicanal. Y después, bueno, seguí toda mi vida en televisión. Seguí trabajando en radio con gente muy amiga, en Radio Symphony, una radio que todavía está en San Isidro. Y después ya seguí mi camino por la televisión y por los medios locales. Claro, seguro. Y vos sabés que recién hablabas de multicanal y se me vino a la memoria. Ahí ya te vas a dar cuenta que me estoy deschavando un poco con la edad, aunque yo, como dice Mirta Legrand, no la digo. Después en privado te la digo, eso es lo de menos. Bueno, Tiraste el multicanal y se me vino exactamente la imagen de Nacho González atajando con pantalones largos y el buzo de arquero en la época de Racing de los 90, me te acuerdo, me imaginarás. acuerdo. Me acuerdo, tenía la publicidad multicanal acá. Sí, era muy audaz, me Claro. acuerdo, me acuerdo. No, yo en esa época tenía el buzo de arquero de Roa, yo atajaba de chico. A Ahí mí me te encantaba. vendiste, O sea, sos de Racing entonces. no te puedo decir de qué cuadro soy. Después te lo digo. Nada, que justamente para generar eso, de ese ambiente que si querés más lúdico y demás, y obviamente que a mí también me gusta mantener contacto con la gente que entrevisto fuera de lo que es la entrevista, porque obviamente quizás el día de mañana para conocerlo y compartir una charla, a veces dejo esos datos por decir, pero obviamente, pero en el buen sentido lo digo, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Bueno, así que, Mariano, no te quiero robar más tiempo, sé que tus tiempos No, por sea favor. a la mañana, a la tarde o a la noche son medianamente limitados, porque obviamente la vida de un periodista requiere de mucho estudio, de mucha preparación, en el sentido de que tiene que ver las noticias, tiene que estar informado constantemente. Y bueno, decirte dos cosas. Una, si te sentiste cómodo a lo largo de toda esta entrevista que estuvimos desarrollando. Otra, que me gustaría conocerte en persona. Ah, y me tomo un tercer atrevimiento, que por favor cierres la nota vos saludando a la gente de la Radioactiva. Y bueno, cuando quieras, las puertas están más que abiertas. Sí, claro, la pasé muy bien. Un abrazo para todos en Radioactiva y desde ya, cuando quieras te venís de visita al canal, charlamos
y conoces a todo el equipo que está trabajando y preparando los noticieros. Dale, estaría buenísimo un día poder participar, aunque sea detrás de la cámara, ayudando en lo que sea. No sé, me dicen, mira, sosteneme la grilla, que necesito que alguien me dé un apoyo, o el camarógrafo que me diga, mira, así se ve desde cómo vos lo ves en tu casa, bueno, ahora lo estás viendo en vivo. Entonces, qué mejor que ir al lugar donde a uno le gustaría estar. El día de mañana, ¿quién dice que hagamos al revés, ¿no? Vos seas el director del canal y yo estando conduciendo, ¿por qué no? No, no descarto nada. ¿Por qué no? Nunca se sabe y hay que estar preparado para todo en cualquier momento. Así que, bueno, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias otra vez y bueno, hasta cualquier momento. Seguimos en Gracias, contacto. Octavio. Un abrazo para vos, un abrazo grande y gracias por la entrevista. Estuvo muy bueno. Gracias a vos, en serio. Chao, chao. Gracias.